Ya estamos con el doctor Sebastián Ugarte para ir viendo muchos puntos para analizar, para conversar. Gracias por su tiempo a esta hora, doctor. Día domingo, un abrazo virtual, cariñoso a la distancia. Y comenzar con la frase que deja el ministro, que me parece que es muy dura, pero muy apegada a la realidad. Y quería saber su análisis también como doctor, con una vivencia permanente en Clínica Indisa. Cuando el ministro dice que el sistema de salud extraordinariamente está exigido, viviendo una situación muy delicada. Bienvenido a Mega Noticias, doctor. Gracias, Rodrigo. Un agrado es saludarte. Y sí, efectivamente esa frase refleja fielmente lo que está viviendo el sistema de salud en Chile. Tanto los hospitales públicos como las instituciones privadas están tratando de dar el máximo. Por ejemplo, ayer nosotros teníamos que responder sobre la marcha al incremento de pacientes que llegaba, y en la noche nos juntamos todos, desde el director de la clínica hasta todos los jefes de equipo, para habilitar 20 camas más solo en la noche para responder a los pacientes que teníamos allí. Claro, doctor, y preguntarle ya más a nivel nacional, si usted nos puede comentar, ¿qué tan efectiva cree usted que ha sido esta reconversión de las camas críticas en nuestro país? Que ya se alcanzó el número, el plazo que habían entregado al gobierno, que era hasta este domingo, y de hecho se superó. Pero ¿qué le parece a usted esta estrategia de reconversión? Yo creo que es muy necesaria, Florencia. La verdad es que si no se aumentan las camas, nos encontramos con el problema que siguen llegando pacientes que requieren de un ventilador o de oxígeno y no van a encontrar el recurso. Entonces, antes de que eso ocurra, tenemos que ir reinventándonos, transformando las camas de intermedio en UCI, las camas básicas en camas de intermedio, reconvirtiendo también a las enfermeras, los médicos, los kinesiólogos, para que podamos sobrepasar este momento de mayor demanda. Pasado eso podemos reorganizarnos, pero en estos momentos es vital que nadie se quede sin atención y tenemos que hacer el mayor esfuerzo día con día. Son días de 24 horas en que hay que estar pendientes de ofrecer la mejor solución posible. Veamos números, doctor. Usted que le gusta el análisis también, va mirando siempre cifras permanentemente, no solo de un día, sino que durante toda la semana, cosa que a mí me parece que así se tiene que hacer. Pero cuando hoy se le presentan 3.700 nuevos casos, más de 69.102 en casos totales, ¿en qué momento estamos hoy, doctor? Con la sinceridad que a usted se le conoce. ¿En qué periodo está viviendo hoy Chile con estos números? La verdad es que todavía es difícil hablar de que había una reducción. Si bien en días pasados sobrepasamos los 4.000 casos y hoy día estamos bajo ese guarismo, son 2 días con cifras menores, pero también es cierto que no es raro que los fines de semana la cantidad de casos registrados tiende a bajar un poquitito. Entonces debemos esperar todavía un poco. Las medidas que se aplicaron, la cuarentena sobre 5 millones de habitantes y luego una cuarentena aún mayor sobre toda la región metropolitana, se demora más o menos 10 a 14 días en producir todo su efecto, pero estas cifras se han mantenido y no han crecido, que es la buena noticia. El hecho de que no siga subiendo es muy buena señal, y ojalá en los próximos días baje incluso un poco más por debajo de 2.000, porque eso nos augura que en 10 o 14 días más la cantidad de casos graves que requieren de un ventilador o de una cama UCI también va a disminuir en correspondencia, y por lo tanto el servicio de salud, tanto público como privado, van a poder acomodarse y prepararse para una segunda ola que podría ocurrir. Claro, doctor, a ver si nos puede explicar un poco más en detalle de qué se tratan estos llamados los supertransmisores o supercontagiantes, que eventualmente, bueno, como dice su nombre, podrían contagiar a más personas que dentro del promedio normal, que es cerca de entre 2 a 4 personas. Sí, es muy importante la pregunta que tú haces, Florencia. Lo que ocurre es que la mayoría de las personas no contagian a nadie.
Eso es sorprendente, pero así es. La gran mayoría de las personas se enferman ellos y no alcanzan a contagiar ni siquiera a una persona. Pero hay personas que porque hablan más fuerte, porque eliminan más virus o porque tienen más actividad social, más contacto con muchas personas, pueden contagiar a 50 personas, por ejemplo. Hay casos en que una persona ha ido a un gimnasio, por ejemplo, ha participado en un culto religioso, cambia de lugares e interactúa con otras personas. Esa persona, ya sea por su conducta o por la eliminación de virus, logra contagiar a más gente. Eso hace que tiene una constante, que en epidemiología es la constante K, que se eleva y puede generar realmente un brote. ¿Qué pasó? El SARS del año 2002 dependía de los superpropagadores. El MERS, que apareció después en el 2012 en el Oriente Medio, no dependía de los superpropagadores. ¿Y qué hemos aprendido ahora? Que este virus, el SARS coronavirus 2, depende de los superpropagadores. Aunque el grueso de la población se porte bien, hay unos pocos que tienen muchos contactos, no respetan las normas, y esos superpropagadores son los que mantienen la epidemia creciendo y creciendo. Doctor, me acuerdo que lo conversamos hace un mes aproximadamente acá en la conversación permanente que tenemos acá en Mega Noticias sobre la utilización del plasma. Hay un doctor que se recuperó, el doctor Andrés Mesa, médico cirujano del Hospital San Antonio, se recuperó en 24 horas y usted ha sido uno de los precursores de esto también y lo ha utilizado. Sin embargo, aparece hoy el ministro diciendo que no hay ninguna evidencia, no hay estudios que complementen o ratifiquen la efectividad de este uso. ¿Qué me puede decir usted, siendo que hay casos que efectivamente se han recuperado con plasma? Sí, lo que plantea el ministro es correcto. La verdad es que para poder afirmar que una terapia es efectiva no basta solo tener casos recuperados, sino un estudio hecho prospectivamente hacia adelante donde los pacientes reciban plasma o no reciban plasma y no se sepa quién es quién, y esto se siga en el tiempo y posteriormente se pueda decir efectivamente esto significó una mejoría demostrable con estadísticas y todo. Esos estudios están en marcha actualmente. De hecho, en nuestro centro estamos realizando estos estudios, la Fundación Arturo López Pérez también. Nosotros fuimos los primeros en partir con esta terapia en Chile, pero hay que ser lo suficientemente cauto para decir que estos casos exitosos con recuperación no garantizan una verdad científica. Basta que un caso demuestre que esto no funciona y esto se repita para echar por tierra toda la esperanza. Por lo tanto, la posición cauta del ministro de Salud creo que es técnicamente correcta. Y desde luego, quienes estamos haciendo ciencia, investigando, estamos tratando siempre de correr la frontera de lo posible y descubrir una nueva cura que le dé buenas noticias a los chilenos, pero todo eso tiene que pasar por el sedazo de la evidencia científica y desde luego los comités de ética y todo. Ahora, doctor, la ministra vocera de Gobierno, Carla Rubilar, dijo en una entrevista que no descarta precisamente que el término retorno seguro, que fue utilizado durante varios días, pudo haber incidido o no en el aumento de casos de contagios. ¿Está usted de acuerdo con esto? Sí, estoy de acuerdo sobre todo en lo que ella plantea, que esto es multifactorial. Yo creo que de la misma manera que las temperaturas frías del invierno se desplazan de sur a norte en nuestro país, que es muy delgadito y largo, la enfermedad se desplazó de Punta Arenas, la Araucanía y ha llegado a la región metropolitana. Cuando circula en las zonas densamente pobladas de la región metropolitana, independientemente de frases más o frases menos, ahí hay un factor de transmisibilidad que epidemiológicamente tiene mucho peso. El cambio de temperatura es importante, entonces hay más factores que juegan. Desde luego,
que la población pueda interpretar de que llegó el momento de volver a la normalidad ahora ya, eso también puede ser un factor, pero es un factor dentro de una realidad que tiene múltiples factores. Atribuirlo solo a uno creo que no sería científicamente correcto ni desde el punto de vista del sentido común siquiera permite ese tipo de interpretación. Doctor, la cantidad de síntomas que han pasado y que han cruzado con este virus son llamativos. Comenzamos con fiebre, dolor de tórax, problemas para respirar, problemas musculares, como si tuvieran apaleado después de una maratón. Pero hoy también aparecen estudios donde dicen que hay dificultades para hablar, dificultades en la movilidad. ¿A qué lo podemos atribuir esto? También asociados con la falta de respiración. Son dos cosas que uno podría entender, entrelazar, complementar con la falta de respiración, porque ya aparece la OMS dando que estos son dos motivos más para estar alerta si es que uno va a tener o no COVID-19. Sí, esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud de incorporar estos dos nuevos síntomas son de extraordinaria importancia, Rodrigo, porque señalan dos síntomas que pueden indicar la necesidad de hospitalizar o de al menos consultar médico. Cuando uno habla, dice frases completas, no se interrumpe. Pero la dificultad de hablar, de decir una frase completa y que a uno le falta el aire, por ejemplo, después de que uno ha subido una escalera, eso mismo cuando le experimenta un paciente en el contexto de esta enfermedad COVID-19, indica un síntoma de la enfermedad y a la vez un criterio de gravedad que obliga a la necesidad de consultar médico o eventualmente quedar hospitalizado. A uno le puede faltar el aire al subir una escalera o hacer ejercicio, pero en condiciones de reposo no poder articular frases completas es un signo que implica cierta preocupación. Del mismo modo, el tener dificultad para realizar las actividades de la vida diaria, una cosa como vestirse, por ejemplo, ponerse la ropa, levantarse en la mañana y que uno tiene que tomar pausas, o caminar una cuadra y uno tiene que detenerse a descansar, refleja que la llegada de oxígeno a todo nuestro organismo está alterada y por lo tanto es un signo de alerta. Uno no puede hacer el diagnóstico solo por estos síntomas, pero si están estos síntomas en medio de una constelación de síntomas, le agrega mayor gravedad y es más ominoso el pronóstico y la evolución del paciente que presenta estos dos nuevos síntomas señalados por la Organización Mundial de la Salud. Doctor, le agradecemos muchísimo el tiempo, la disposición que siempre tiene con Mega Noticias para aclararnos muchos temas y estar en comunicación también con la gente a través de su sabiduría. Muchas gracias y un abrazo grande. Buenas tardes.